Bienvenidas al episodio El posparto, un encuentro con nuestro subconsciente. Durante este episodio voy a platicarles más a profundidad todo lo que implica la etapa de posparto, cuánto dura realmente, qué cambios trae en todos los niveles de nuestro cuerpo y de nuestra mente y cuál es el impacto que tiene nuestra historia en cómo vamos a vivir el posparto. Quédense en este episodio si les interesa profundizar en este tema que es muy poco hablado y muy poco tomado en cuenta para acompañar a las mujeres desde un lugar muy distinto y así poder sostener de mejor forma el vínculo de mamá con bebé. Bienvenidos a este episodio, bienvenidas todas las que me escuchan. En este episodio quiero profundizar de una forma distinta, así como les decía en la introducción. ¿Por qué distinta? Porque creo que es un tema muy poco hablado, ¿no? O sea, por más que de pronto me pongo a buscar sobre posparto, pues como que nadie habla de esta parte como tan fuerte a nivel psique, o sea, a nivel mental, a nivel emocional del cambio que trae en el ciclo vital de las madres y podría decir que de las familias, esta etapa de posparto. Entonces, es tiempo de hablar más de eso, porque creo que todas las que me escuchen que han sido madres, o sea, es como, no sé, muy fuerte que no se diga algo que es tan fuerte, o sea, suena redundante, pero ¿cómo es posible que no se hable tanto de este tema y que se comience a normalizar el no sentirte al 100%, ¿no? Y volver a ser la persona que eras antes en inmediato, cuando acabas de tener un bebé, ¿no? Entonces, bueno, para ser más clara, porque quizá haya personas que no sepan bien qué es el posparto, cuánto dura, quiero decirles que el posparto, a veces lo puedo llamar posparto o puerperio, porque se habla mucho de una mujer puérpera, ¿no? Que está en pleno contacto con toda esta parte hormonal, emocional que deja el haberte convertido en madre. El posparto suele durar, yo podría decir que el promedio son 3 años, ¿va? Pero en muchos casos puede ser más tiempo y está bien, o sea, no quiere decir que ya es un posparto que se está viviendo mal, pero sí se los digo y puede ser que suene como, ay, ¿cómo que 3 años, no? Si la cuarentena son 40 días y justo por eso quiero aclarar el concepto, porque la cuarentena es una cosa muy distinta, que hasta incluso me da coraje que sean cuarentena y sean 40 días, aunque puede hacer referencia como a estos días donde es muy importante estar muchísimo más fusionada a bebé y parar todo, ya de pronto puedes empezar un poquito a salir de esa cueva, pero un poquito, ¿no? Porque al final sigue todo en movimiento. Entonces, hablando un poco de la duración, es eso. El posparto es el momento inmediato desde que nace el bebé hacia los 3 años de vida del niño, ¿no? Entonces, durante este episodio de nuestro ciclo vital, hay muchísimos cambios en bastantes niveles. A nivel físico, porque de pronto, pues, estuviste embarazada, ¿no? Y tu panzota, y de pronto todo lo que implica, ya sea el parto o la cesárea, es un cambio muy grande para el cuerpo. O sea, se está preparando para dar vida a un bebé y después para mantenerlo con vida. Entonces, el cambio a nivel corporal es muy grande. A nivel parto, pues bueno, también hay como, puede haber muchísimas, consecuencias, por así llamarlas, que tienes que ir recuperándote, ¿no? A nivel cesárea, imagínense, o sea, es una de las intervenciones quirúrgicas más fuertes, aunque no se diga así, pero me parece que se abren 8 capas de piel. Es bastante fuerte la intervención y es de la única que, órale, al día siguiente ya tienes que estar cuidando a alguien, ¿no? O sea, no sé, te operan otra cosa y puedes estar tirada 3 días y todos te consienten y a veces con el bebé, órale, ¿no? A darle. Entonces, es una intervención fuerte para a veces el nivel de crueldad que se maneja después. Eso es a nivel físico, ¿no? Pero a nivel hormonal, imagínense toda esta bomba de hormonas que hay desde el embarazo, porque es como si te estuvieran lanzando shots de hormonas distintas, entonces de pronto el cuerpo pues colapsa, ¿no? Porque en el embarazo se elevan unas hormonas para mantener con vida al bebé, pues que el útero esté apretado, que no se vaya a salir bebé en cualquier momento, y de pronto, pues, para el nacimiento es otro shot de hormonas que tienen que existir para que el bebé pueda nacer.
y luego es otro shot de hormonas para que la lactancia pueda existir, para que mamá esté alerta, cuidando a la cría, pero a la vez puede ir con sus ritmos y para toda esta fase de recuperación de posparto, donde hay hormonas que se van hasta el suelo, como las hormonas más sexuales, ¿no? Y hay hormonas que se suben para poder mantener al bebé ahí. Entonces, eso a nivel hormonal. Y no, ni en 40 días no se regula, ¿no? Sobre todo en lactancias más, pues más duraderas, pues todo este shot hormonal ahí sigue. Ahora, las cuestiones más fuertes y son las que más van a mi tema, pues obviamente es toda esta parte psicológica que es enorme y es donde creo que menos se habla, porque incluso yo, ¿no? O sea, en la carrera me acuerdo que se ve el ciclo vital en el sistémico, no sé en otros enfoques porque creo que menos se habla. Y viene esta parte, ¿no? Donde, okey, la pareja sin hijos, ¿no? Y de pronto pasas a la pareja con hijos y, pues sí, no es complicado, pero así un párrafo, ¿no? O sea, digo, estoy siendo un poco, sarcástica, pero se habla muy poco, o sea, uno que ya lo vivió, de esta etapa, o sea, debería haber todo un libro, toda una clase del posparto, o sea, a nivel psicológico, emocional y también a nivel impacto en el sistema familiar y para la pareja, ¿no? Entonces, yo lo veo y es como un poco una ruptura psíquica, en el sentido en el que es un cambio tan drástico de identidad, porque incluso en el embarazo, ¿eh? O sea, ojalá poco a poco pueda hacer más investigación, porque en el embarazo, si bien se dice, la mamá ya siente cañón la maternidad, ¿no? Pero el papá no tanto hasta que ve al bebé. Sí y no, porque no tienes una idea de lo que viene cuando nace el bebé, sobre todo cuando eres primeriza. O sea, el embarazo es un poco miel sobre hojuelas. Hablo como en términos de idealización, porque hay mujeres que les va muy mal, ¿no? En síntomas, pero es como mucha idealización de lo que va a ser mamá de un bebecito, ¿no? Y de pronto, pum, o sea, es un choque, ¿eh? Un choque muy fuerte ya tener al bebé en brazos y darte cuenta a nivel mental como de, okey, ya soy mamá, o sea, ya tengo que mantener con vida a alguien. De pronto todas estas estructuras que probablemente había construido de identidad profesional, social, corporal, pues se caen, ¿no? Me acordé ahorita como de la película de Intensamente, o sea, ¿se acuerdan que es como que las islas de esta chica, se me fue su nombre, de la niña, se empiezan a caer, ¿no? Y como que las emociones se preocupan, pero es porque venía una etapa en el cambio del ciclo vital, iban a emerger nuevas islas, nuevas estructuras mentales. Es una película fascinante, paréntesis, ¿verdad? Entonces es como si todas esas islas que habías construido se caen y empiezan a montarse unas nuevas. Entonces es este choque tan fuerte, pues genera una ruptura a niveles psicológicos y emocionales muy fuertes, donde la mujer tiene que empezar a conocerse, a reencontrarse, a derrumbar viejos paradigmas, viejas creencias, donde probablemente aquí entra la parte del personaje, ¿no? Donde probablemente depende de mi personaje, ahorita les recuerdo un poquito esto, va a ser más o menos llevable esto del posparto. Voy un poco a eso. Recuerdo y reitero que es fundamental esta parte como anterior de lo que he estado hablando en los otros episodios de cómo viví el embarazo, cómo viví el momento del nacimiento y cómo viví el posparto inmediato, como el trato en el hospital y todo eso. Es fundamental para cómo voy a vivir el posparto. Porque no es lo mismo un embarazo que fluyó sin síntomas, un nacimiento que, bueno, sus contracciones, pero todo fue llevable y bebé estuvo bien, me lo pegaron y, okey, eso es muy diferente a historias donde desde el embarazo hubo muchísimos síntomas, amenazas de aborto, tuvo que estar en reposo absoluto, no sé, algunos meses, eh, y de pronto el nacimiento fue violentado, luego nace bebé y me lo separaron, o sea, es otra historia, ¿no? O sea, por completo. Entonces, aquí es clave entender que esto es importante, sin embargo, y esto se los digo a nivel, o sea, todo la casuística que he ido teniendo a lo largo de mi experiencia, sin embargo, lo que más define los pospartos es toda esta historia, esta infancia, sobre todo, que tuve, porque échense como hacia atrás en los episodios, por eso empecé con el de biografía,
porque el personaje que tenemos, que es esto que hicimos subconscientemente para sobrevivir al escenario de infancia que nos tocó, es del que vive este posparto, o sea, e incluso el que tuvo ese embarazo, ese nacimiento, o sea, nada es como casualidad. Claro que hay adversidades que se ponen ahí, pero el personaje es quien define cómo son vividas y cómo son percibidas. Entonces, cuando yo descubro este personaje y estoy como más en contacto con cómo estoy viviendo el posparto desde ahí, que es una maravilla, porque si le damos este giro a ver esta etapa de posparto como una oportunidad de encuentro con la propia sombra, por eso puse este título, ¿no? Como haciendo honra y hablando un poco de este libro de Laura Goodman, que se los recomiendo mucho, de maternidad y el encuentro con la propia sombra. Yo lo aterricé un poco más, ¿no? A posparto y encuentro con el subconsciente, pero el subconsciente sería este término de sombra. El término de sombra es acuñado por Jung hace muchísimos años, era un psicoanalista que hablaba de la parte subconsciente, ¿no? Todo lo que delegas como a la cajita oscura del cerebro, porque es muy doloroso. Laura Goodman lo toma y lo aterriza más como en esta etapa de maternidad, o sea, que sería el puerperio, por así decirlo, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad de encontrarte con toda esa sombra, de ver tu personaje, porque aquí es donde empiezan a emerger y a salir todos estos fantasmitas, por así llamarlos, ¿no? Donde les voy a poner, no sé, dos pequeños ejemplos, ¿no? Puede ser que yo tengo un personaje súper temeroso que muere de miedo, entonces pues nace mi bebé y son mamás que viven con un pavor gigante, un miedo constante a que bebé se muera, se enferme, súper ansiosas, mamás que no pueden ni siquiera bañar al bebé, no pueden hacerse cargo de él, prefieren evitarlo y se oye fuerte, pero es más común de lo que creemos. O casos donde, bueno, mi personaje era esta ejecutiva, burro con anteojeras que vivía para el trabajo y yo ahí era el alma de la empresa, ¿no? Y todos iban y me preguntaban y yo resuelvo y yo salgo y hago y de pronto me veo con un bebé, un cuerpo distinto, aquí no sé nada, aquí no soy la fregona que logra resolver todo, ¿no? Y se me empiezan a caer como todas estas estructuras, estoy uniendo estos dos temas, ¿no? Psíquicas y a emerger más el personaje, o no, quizá no emerger más porque ya estaba en su pleno apogeo, pero sí como que ahí es donde me empieza a causar conflicto, y es donde empieza a decir: "A ver, esto del personaje no está funcionando", era un mecanismo de defensa que hoy que tengo un bebé real, genuino, con necesidades enormes de demanda absoluta, donde no estoy durmiendo casi nada, entonces estoy alterada, donde tengo muchos miedos, donde lo tengo que mantener con vida, donde se me destruyó toda la identidad que yo tenía, donde estoy empezando a tener problemas en mi relación de pareja, donde me siento sola, ¿no? Que ahorita para cerrar voy a ir a eso de la tribu, pues ya no me funciona este personaje. Tengo que contactar con algo mucho más genuino y poder ser capaz de empezar a ponerme en este lugar adulto de dar y dar y dar, y que es muy difícil, porque si yo no me siento sostenida, ¿cómo voy a poder sostener a un bebé?, ¿no? Entonces, aquí viene una probable catástrofe que ha venido a lo largo de generaciones, que es no poder sostener emocionalmente y vincularmente a este bebé y que quede desamparado. Y se oye muy cruel y quizá nos estamos imaginando el: "Ay, no voy y dejo al bebé en bote". No, abandonamos mucho a los bebés, los expulsamos del territorio emocional porque nos queman, porque nos asfixian, porque el nivel de demanda es enorme, porque acuérdense que el ser humano es el ser que más tiempo necesita para ser independiente. Entonces, por eso es un tema tan complejo. Quiero cerrar un poco, aunque quizá lo tomen otros, con esto del sostén y la tribu. O sea, nos hace falta volver a criar en tribu. Es sumamente antinatural y triste y terrible criar un papá y una mamá, un bebé. Y hay casos donde es la mamá sola incluso, ¿no? Pero hablando de esto de pareja, viene una crisis muy grande, porque antes se criaba en tribu, o sea, la vecina vivía, varias vecinas me apoyaban, mi mamá estaba acá, mi tía, entonces había un sostén muy diferente. Y ahorita estamos queriendo criar 2 personas a un bebé y encima de eso el papá, pues, se tiene que ir a trabajar a los 5 días de paternidad aquí en México, y entonces mamá se queda sola con todo esto, y luego llega y, pues, le reclamo, y vienen unos años muy duros, muy sombríos para la relación de pareja, donde muchas parejas se separan los primeros 3 años de vida de los bebés. No se puede, o sea, necesitamos empezar a generar
tribus de apoyo distintas y creo que se está haciendo y lo estamos logrando. O sea, a mí me encanta ver cada vez más círculos de mamás, más apoyo, ¿no? Entonces, vamos a ver si dedicamos un capítulo especial a esta parte de la tribu y cómo esto puede ayudar a transformar nuestras vivencias de posparto. Voy a dejar hasta aquí. Este tema, recuerdo, voy a abrir varios, como aspectos, varios otros episodios, porque creo que hay mucho que hablar y que se ha hablado muy poco. Entonces, lactancia, relación de pareja, esta parte como del quiebre que hay psíquico, la parte profesional, ¿no? O sea, ahí vamos a ir poquito a poquito, pero ustedes también escríbanme, o sea, así de, habla un poco más de esto, ¿no? Y ya sea que se los haga en video en YouTube así aparte o les haga un episodio del podcast, ya saben que me encanta hablar de todo esto, así que muchas gracias por escucharme. Cualquier cosa, escríbanme en mis redes. Les mando un abrazo a todos.